Entonces, vamos a iniciar. El tema de hoy es el presente perfecto. No sé si recuerdes esa estructura. Si no la recuerdas, no te preocupes. Present perfect. Ahí lo ves. Lo acaba de escribir. Ese es el tema es el tema gramatical de la unidad 2.4, de la última unidad que hicimos. Si no has llegado todavía allí, no te preocupes. La idea es que puedas tener esa misma explicación que está allá, pero de forma sincrónica. O sea, que en este momento cualquier cosa que de pronto veas que te genere duda, me puedas preguntar de una vez. Entonces, el presente perfecto simplemente es una actividad que sucede en el pasado y que continúa en el presente. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir en español, por ejemplo, digamos que en este momento estuvieras trabajando, entonces tú puedes decir, eh, 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 yo he trabajado durante 6 horas. Eso quiere decir que has trabajado, o sea, desde este momento hasta 6 horas atrás, has estado trabajando. También puedes referirte a un tiempo mucho más largo, por ejemplo, también con el trabajo. Yo he trabajado en Colpatria o en un banco durante 5 años, entonces eso quiere decir que eh, de 5 años atrás, empezando desde este momento, has trabajado en ese banco. ¿Tú me podrías dar, por favor, un ejemplo en español? Mm, yo he trabajado en un fondo de empleados. Muy bien. Ahora haz el mismo ejemplo, pero con un verbo diferente. Acá el verbo es trabajar. Entonces, ahora hazlo con otro verbo. Yo jugué en el equipo de voleibol Eso es pasado simple. mes pasado. Tienes que hacer yo he. Puedes hacer lo mismo con ese mismo verbo. El verbo está bien. Lo que hiciste mal es la conjugación. Porque cuando usas el pasado simple tú lo usas para describir una acción que sucedió en el pasado y terminó en el pasado. Por ejemplo, lo que dijiste. Yo jugué en el partido de voleibol, entonces esa fue una acción que sucedió en el pasado, pero en este momento no estás jugando, en este momento estás en otra actividad. Entonces, simplemente fue una acción que ocurrió en el pasado y terminó allá. En cambio, si tú dijeras, por ejemplo, yo he participado en el equipo de voleibol, entonces que yo puedo entender que a hoy sigues participando. Entonces, ¿qué ejemplo tú podrías tener en español? Yo participé. No, ¿Poco? eso sigue siendo pasado simple. Tienes que usar el verbo auxiliar he. Yo he para que sea presente perfecto. Yo he cocinado, yo he jugado, yo he ido, yo he estado, em, yo, yo he visitado, yo he comido, yo he visto. Entonces dale con un ejemplo. Yo he visto la materia de inglés 2 veces, ¿no? Muy bien, muy bien ejemplo. O sea, que quiere decir que esta es la segunda vez, que aún la estás viendo. No Sí, quiere decir señor. que si tú dices, por ejemplo, si lo dices en pasado, yo puedo entender, si tú me dices, por ejemplo, yo vi inglés el semestre pasado, quiere decir que ya lo viste y ya lo terminaste. Pero en este Ujú. caso, como dijiste, yo he visto, eso quiere decir que lo viste en el pasado y aún lo continúas viendo. De hecho, muestra de eso es que estamos hablando precisamente o estás en una actividad de la materia a la que te refieres. Sí, señor. Entonces, en inglés pasa algo similar. Eh, No, Dime. en inglés algo similar. Mala para el inglés, profe.
No, no te preocupes, mira, esto o sea, similar en cuanto a que sucede lo mismo, mira. Entonces yo voy a escribir los pronombres. ¿Te acuerdas cuáles son los pronombres? O sea, las personas que intervienen en el discurso. Por ejemplo, en español, la primera palabra que usaste es ese pronombre. En inglés, ¿cuál Ya. sería esa palabra? ¿Ay? Ay, muy bien. Entonces, I. Luego yo voy a escribir otra que es he, she, it. ¿Sí te acuerdas de estos pronombres? Yo, él, ella. ¿Sí? Él, ella, eso. Sí. Luego voy Ujú. a escribir you. Entonces, este orden que yo los estoy escribiendo, primero escribí I, después escribí he, she, it, después escribí you. Ese orden tiene una función muy importante para que lo entiendas fácil. Voy a poner unos numeritos. No sé si se están viendo los numeritos. Sí, señor, sí se están viendo. Bien, entonces el uno está al lado de quién. Ay, El 2, he, she, it. he, she, y el 3, You. you. Exacto. Entonces, I ya sabes qué significa. ¿Qué significa ahora? ¿Qué significa he, she, it? Él, ella, Ajá, él, muy bien. Él, ellos. ella, eso. El it se refiere a las cosas. Y you, ¿cuál es el significado de you? Ay, ay. ¿Ustedes? No. Mm, casi sí, ese es el significado, pero dilo en singular. Tú. Eh, sí, ese es el significado, tú. Pero entonces te aconsejo que uses usted. ¿Por qué? Porque es que en el inglés no existe el tuteo. ¿Mm? Entonces, en el inglés existe you y ya. Entonces, no hay como, si por ejemplo yo te digo usted o tú, yo me estoy refiriendo a ti. O sea, yo no estoy refiriéndome a otra persona. Ujú. Entonces, eh, el español tiene esa facilidad de que existe el tuteo, pero en inglés no. Entonces, cuando uno hace la traducción, uno dice, ay, Dios mío, ahora ese you, ¿qué significa? Por ejemplo, ahorita lo dudaste un poco Sí. y ya te voy a mostrar por qué también lo dudas. Más adelante ahora, porque estos pronombres, si notas, todos estos pronombres son singulares. Aquí no hay ningún plural. Aquí no estamos diciendo ustedes, ellos, nosotros. Estamos diciendo que todos son singulares. Entonces, ahora vamos a ver los plurales y vas a ver por qué esa confusión con el you. Aquí lo importante es que veas en singular los que existen y los relaciones con los números. Entonces, los números que están acá se refieren a la persona. Si has escuchado que a veces te dicen, hábleme en primera persona, hábleme en segunda persona, hábleme en tercera persona. ¿Eso lo has escuchado alguna vez? Sí. Bueno, entonces, para que lo entiendas más fácil, porque a veces uno se aprende eso de memoria y si uno no lo comprende, entonces uno no lo entiende. O sea, uno se lo puede aprender de memoria y uno puede decir, yo soy la primera persona, pero después con el tiempo eso se olvida. Entonces la idea es que más bien lo comprendas, porque es que se dice eso. Entonces acá yo lo puse en este orden precisamente, es porque el yo eh, es el eje fundamental del discurso. Entonces, si no existe un yo, el yo no tiene con quién hablar, o sea, no tiene con quién interactuar, y ese yo tampoco tiene de qué hablar. Nosotros normalmente usamos el lenguaje
es para comunicarnos con otras personas y hablar con esas personas de otras personas. Entonces, el discurso que nosotros tenemos normalmente no lo aprendemos simplemente por capricho, o sea, uno no aprende a hablar porque se levantó un día y por gusto empezó a hablar, sino todos desarrollamos esa habilidad del lenguaje como acto social porque necesitamos de la comunicación. Entonces, este I es la primera persona porque es el eje del discurso, es el eje principal. Luego, ese yo interactúa con otras personas. Entonces, cuando yo interactúo con otras personas, entonces eh, yo entonces estoy. Ay, perdón, es que acá lo puse al contrario. Es, es you, you es el que es la segunda persona. Y he, she, it. Ay, perdón, es que ahora sí, es que este coso. Voy a intentar borrarlo. Es que te lo dije al contrario. O sea, ese es el orden, pero entonces te lo dije como no era. Entonces, cuando entonces nosotros nos referimos a cuando, por ejemplo, yo me estoy refiriendo a ti directamente, o sea, yo hablo de ti, o sea, en el inglés la traducción que te había dicho ahorita del usted, entonces en este caso serías tú, o sea, tú o usted se dice you. Y la tercera persona, ahí sí sería ¿cuál? Ahí te la puse he, she, it. Él, ella, ok. Entonces, tú eres la primera persona, entonces tú como primera persona te comunicas con otras personas. Cuando te comunicas con otras personas directamente, esas personas o esa persona es usted o tú. Entonces, por ejemplo, eh, cuando, cuando yo te hablo directamente a ti, eh, yo, yo te digo a ti o podría, por ejemplo, no tutearte y decir a usted, por ejemplo. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, usted tiene 24 años, cuando yo te digo eso, tú no estás pensando que yo le estoy hablando a otra persona diferente a ti, sino tú sabes que me estoy refiriendo a ti. Entonces, en ese caso, cuando yo como persona interactúo con otra directamente, esa otra persona es la segunda persona. Cuando yo hablo contigo sobre otra persona, esa otra persona que indirectamente no le estamos hablando, sino estamos hablando de ella, esa sería la tercera persona. Sería como el tercer eje. Entonces, eh, acá, por ejemplo, vamos ahora sí a hacer plural. Entonces, el plural tiene el mismo orden. ¿Cuál sería el plural de yo en español? O sea, tú y otras personas. ¿Cómo lo dirías? Si, por ejemplo, si tú vas al supermercado con tus amigas y le vas a avisar a algún familiar tuyo que te vas, entonces, ¿cómo dices que te vas tú con tus amigas y te incluyes tú? Mami, me voy con ella, con él, o con mis Pero amigas. Dime. con, eso, con tus amigas, pero en este caso nombraste quiénes son tus amigas, incluida tú. María, Jimena y Claudia. Pero eso sería individualizar cada una de tus amigas. ¿Cómo sería eso en grupo? Con ellas. Nosotras, porque te Nosotros. tienes que incluir tú. O sea, si tú Mm, dices ellas, estarías haciendo un grupo aparte.
sin de mí. incluirte tú. Exacto, entonces tú dices, nosotras vamos a ir. O también puedes decir, voy a ir con ellas. Pero nota que cuando dices voy a ir, te incluyes primero tú y después incluyes a tus amigas, pero en ningún momento te excluyes, a menos de que no vayas a ir. ¿No? Entonces, en este caso práctico, ¿cómo se dice nosotros o nosotras en inglés? Ellos, they, We. we. Ajá. We. We es nosotros o nosotras. En inglés no hay discriminación de género en los pronombres. Entonces acá, como ves, we se puede usar tanto para hombres como para mujeres. En cambio, en español sí hay discriminación de género. En discriminación textual no quiere decir que, o sea, que hay una diferenciación, mejor dicho. Entonces, cuando hay la diferenciación, entonces en español nosotros podemos decir nosotros o nosotras. En inglés no, en inglés tú simplemente es más simplificado, tú simplemente, si te quieres referir a un grupo de mujeres, por ejemplo, si eres tú y tus amigas, entonces tú simplemente dices we, no tienes que ponerle o buscar desesperadamente por internet cómo se diría we en femenino, sino we ya está diciendo el femenino o el masculino. Bien, entonces esa es la correlación que hay entre I y we. Ahora, como el primer dato que tienes es I en singular y el segundo dato que tienes es ese mismo I, pero lo convertiste en plural. Ahora vamos con el segundo. Tenemos you, ahora que es el que te decía de usted, porque es que por eso te daba el ejemplo de que mejor usarás usted, porque a usted sí lo puedes volver plural en español, pero si digamos usas tú, ¿cómo devuelves tú plural? Eso no se puede, o sea, si tú vas a hablarle a tus amigas, em, eh, te refieres a ella como ustedes son. No puedes decir tus porque tus es un posesivo. Entonces, ¿cómo dirías ese ustedes en inglés? Ustedes. Yo. No, no sé, profe. Se dice igual, se dice Igual, you, you. igual. Ok. Ajá. Por eso te decía que mejor usaras la traducción de usted, porque es lo mismo, usted o ustedes. En inglés, pues es mucho más fácil, es exactamente la misma palabra, tanto para el singular como para el plural, entonces es muy fácil de aprender. Si tú estás con un grupo de personas y te quieres de referir a 4 personas, entonces tú puedes decir you, pero si estás con una sola persona también le puedes decir you, entonces no tienes ningún como algo adicional que tengas que agregarle para hacer la diferenciación entre el singular o el plural. Luego tenemos he, she, it. Entonces, ¿eso cómo se dice en plural? ¿Cómo dices él, ella o eso en plural? No se dice igual, profe, you. No, No. en español. Ellos. Ellos, ellas, esos. Muy bien. Ahora, ¿cómo dirías eso en inglés? He, no es igual he, she, it. No, no es igual. She, it. No sé. Se dice they. Sí, Bien, ellos. entonces ese they, aquí pasa igual. Aquí they tú puedes decir they de ellos, they de ellas o they de esos. Entonces, en inglés
simplemente se simplifica. En español nosotros tendríamos que decir ellas, ellos, esos. O sea, serían tres palabras. Esas tres palabras se encierran en el conjunto de they. Entonces tú puedes decir, they are beautiful, they are my friends, por ejemplo. Entonces, they are, puedes estar refiriéndote tanto a hombres como mujeres. Por eso el contexto es muy importante. Entonces, si tú estás hablando de tres mujeres y me dices, they are my friends, yo no voy a pensar que son niños, si yo sé que me estás hablando de mujeres. Entonces ahí más que todo se refiere o usas ese pronombre con respecto al contexto. Bien, entonces ya teniendo estos pronombres personales, ahora sí, pues seguimos con el present perfect. Entonces, esta es la formación del sujeto, de la persona que realiza la acción. El presente perfecto, como en español, necesita un verbo auxiliar o eh, un verbo que lo acompañe. Por ejemplo, en español, ¿cuál es el verbo que lo acompaña? Cuando yo digo, yo he viajado, ¿cuál es el verbo que está auxiliando a viajado? Viajar, he viajado. Ajá. ¿Qué es lo que estoy diciendo para acompañar he viajado? Yo, la primera persona. Pero eso no es un verbo. Viajar. Viajar es el verbo que fue acompañado por un auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? E. Muy bien. Entonces ese yo he viajado, ellos han viajado. Si ves la conjugación, ¿cómo cambia en español? Nosotros hemos viajado, tú has viajado, ustedes han viajado. Entonces ahí sí ves que cambia esa conjugación. En cambio, en inglés simplemente tú ese lo usas como House. have, ahí lo estoy escribiendo, have Have. o has. Entonces, has lo usas para la tercera persona. ¿Cuál es la tercera persona? He, she, it. Muy bien. Ay, mira que simplemente, no, o sea, no tuviste que aprenderte eso de memoria, ya simplemente con que entendieras de dónde sale el número de acuerdo a la persona, tú ya puedes decidir qué es. Entonces, you and I tienen la correspondencia con have. We, you plural y they tienen también con la correspondencia con have. El único que tiene la correspondencia con has es he, she, it. Ahora ponemos el verbo y el verbo lo tenemos que poner en pasado participio. Entonces, va primero, entonces, como te decía, el pronombre. El pronombre lo voy a poner en español. En inglés sería pronoun, pero voy a poner el pronombre para que lo comprendas mejor. El verbo auxiliar sería have o has, dependiendo de la persona. Y al final, entonces, ¿qué es lo que va? Al final de esa oración, ¿qué palabra se usa? El verbo. El verbo, muy bien. Entonces, el verbo conjugado en pasado participio. ¿Y qué es eso del pasado participio? Vamos, ese pasado participio simplemente, pues,
En inglés simplemente se representa, yo voy a escribir un verbo y lo vamos a volver participio, es muy fácil. Ya vas a ver por qué es tan fácil. Mira, este es el verbo. ¿Y lo alcanzas a ver? Travel, sí, señor. Travel, Bien. travel. Ahora lo vamos a volver participio y mira, vas a ver lo fácil que es. Entonces acá simplemente ¿qué le sucedió al verbo? ¿Cuál es la diferencia entre el que estaba escrito y el que ahora está escrito? Travel, viajar, travelet. Sí, ¿cuál es la diferencia? Imagino que ahora está. ¿Te imaginas que qué? Creo que está en pasado, ¿cierto, profe? Ahora. Sí, pasaba, pero ¿cuál es la diferencia con el que escribía? Ahí te lo acabé de escribir. ¿Qué es lo que tiene diferente? La manera en que está escrito. Sí, pero ¿qué es la diferencia? O sea, hay una diferencia ahí muy clara, se ve específicamente cuál es la diferencia. Que está en pasado, ha viajado. No, que se le agregó que tiene diferente. O sea, LD, ED. la ed, exacto, muy bien. Entonces, ahora yo te voy a escribir otro verbo y tú vas a hacer lo mismo. Entonces, ahí acabé de escribir un verbo, ahora vuélvelo a pasado participio. Jesús. Vamos a ver si está bien así. Muy bien, eso es. Se conservó la ed y como ya estaba la e, simplemente lo único que le agregaste fue la d. Así es como se conjugan los verbos cuando los quieres volver pasado participio, cuando son regulares. Pero ahora, ¿cómo haces cuando son irregulares? Por ejemplo, eh, eh, este verbo que es muy común. ¿Cómo lo conviertes? Este es un verbo irregular. Al ser irregular, no cumple con esa regla. Entonces, lo que tienes que hacer es buscar una tabla de verbos irregulares. Entonces, búscala por internet. Pon verbos irregulares en inglés. Lista completa. Verbos irregulares en inglés, lista completa. Bien, entonces Infinito ahora, pasado participo. eso. Bueno, Entonces, ahora vas a buscar en el verbo have. en pasado had, No, en pasado participio no. had. El verbo que te acaba de escribir, te escribí ahí have, está en presentes. Búscalo en presente porque normalmente apareces en presente y después te aparece la conjugación irregular. Solamente me salen, profe, 3 columnas. Have, had, había. Sí, exacto. Entonces la primera columna es el verbo have, la segunda columna es el verbo
have, pero en pasado simple, y la tercera columna es el verbo have en pasado participio. En esa tercera columna, ¿qué dice? Escríbelo ahí en la pizarra. Had, a ver, tener. Muy bien, eso es. Entonces, cuando tú tienes un verbo regular, simplemente le agregas ed. Cuando tienes un verbo irregular, te vas a la tablita. Porque si notas, la tablita no tiene 3 verbos, tiene un montón de verbos. Imagínate aprenderse todas esas conjugaciones irregulares. Con el tiempo uno se las va aprendiendo, pero así como estás en proceso, entonces lo mejor es que tengas a la mano siempre una tablita cada vez que vayas a conjugar. Entonces, ahora yo entonces te voy a dar un verbo, lo voy a escribir y tú vas a completar una oración usando ese verbo. La oración la puedes trabajar con el pronombre que tú quieras. Bien, ahí está. ¿Dónde Ahora está entonces work? ponle un pronombre de todos los que está ahí, elige un pronombre. Ese pronombre le pones concordancia con have o con has, dependiendo del pronombre que escojas. Y a work lo vuelves pasado participio. Ay, Dios mío, bueno. Work es un verbo regular, entonces no necesitas mirar la tablita en este caso. Ujú. Yo trabajo. No. No, en este caso lo que tienes que hacer es yo he trabajado, o tú has trabajado, ella ha trabajado, nosotros hemos trabajado, ustedes han trabajado, ellos o ellas han trabajado. Entonces eso mismo lo vuelves en inglés con una sola persona. Acá tienes I, tienes you, tienes he, she, it, puedes escoger una de todas de las que está ahí. Yo he trabajado, no sé, profe, yo he trabajado. Yo, ¿cómo se dice yo en inglés? I, I, bien, ahí lo escribí. I. I, ¿con quién tiene concordancia? ¿Con have o con has? con have. Con have, entonces le pongo have. A work, ¿qué le falta para ser participio? Ed, work it. Ed. Ajá. Ah, pues. I have work. Ya, eso es. Ahora haz una tú con otro verbo que yo te voy a poner. Bien, hazla tú. Elige un pronombre personal diferente a I. Otro diferente. Tienes you, tienes She, he, tienes she, tienes it, tienes we, tienes you, tienes has, they. Cualquiera de todos esos. Muy bien. has. She has, perfecto. She tiene concordancia con has. Y ahora que le falta live para que sea pasado participio. El partícipe de. ¿Lo puedo dejar así o lo...? Pero la E ya está. Ay, perdón, profe, sí, tienes toda la razón acá. Leave it. Acá. Muy Lo bien, coloqué más abajito, profe. eso es excelente, muy bien. Muy bien, Sandra, esa es la conjugación correcta. Bien, ahora, si tú quieres decir que algo, por ejemplo, que no has ido, o sea, si lo quieres negar,
si quieres hacer una, eh, una negación de la acción, ¿cómo lo escribirías? ¿Sabes hacerlo? Mm, Si no sabes, yo te es el digo que va porque acompañado. va Sí, acompañado con profe, qué. indícame por favor. Not, high not, have Sí, o have not, tienes razón. worked. Así, tú puedes decir, por ejemplo, we have not um, eh, walk. Entonces, we have not walk. Walk es caminar. Entonces, pues, ahí simplemente está diciendo nosotros no hemos caminado. Ahora, esa es una forma de escribir. O una forma abreviada de escribirlo es we haven't walk. Ahora yo te voy a poner una persona y tú lo vas a hacer con esa persona. Eh, He. y he. Entonces vas a hacerlo igualito en negativo con esa persona. Igualito me refiero al mismo procedimiento, no la misma palabra. Ahí sería he. Se pone la persona, ellos. ¿No sería igual, profe? Have not. ¿Y No el porque verbo? he tiene una concordancia con have o con has. Con has. Entonces no puede ser have. No me estoy de acuerdo. Has. Has, y ¿Lo como escribo? dices, escríbelo has. Has not walked, o bueno, el verbo. Has not y el verbo. Exacto, escríbelo así, como lo dijiste. Muy bien, eso es. Ahora, ¿cómo lo harías de la forma abreviada? Ahí sí sigues el mismo mecanismo que hicimos con have, pero en este caso en vez de escribir have, escribes has. Le pones N apóstrofe T. Dios mío, sería has. A ver, intentémoslo de esta manera. Walked. Ay, perdón, ahí va una tilde antes de la T, profe. Sí, pero no es una tilde, es un apóstrofe. Ahí, Una ahí, ahí, apóstrofe. ajá. Cuando pones tilde es un error común, a veces la tilde es un nuevo carácter, entonces a veces tú le pones, si le pones una tilde, cuando haces un ejercicio en la plataforma y le pones tilde y no apóstrofe, la plataforma toma el ejercicio como errado. Por ejemplo, ahí lo que escribiste estaba correcto, lo único que faltaba era agregarle el, el apóstrofe, pero así es, simplemente puedes decir has not o hasn't, o have o haven't. Y así construyes Profe, el presente. Claro, dime. okay. Aló. Profe, una ¿Sí? pregunta. ¿Pero esa tilde se marca en el teclado común y corriente o hay otro mecanismo? No es una tilde, es un apóstrofe. Tienes que buscar en tu teclado Ah, cómo se escribe el apóstrofe. mm,
Bien, ahora te estoy compartiendo acá un ejercicio. Acá vemos una palabra, dice Jordan moved into this apartment in 2005. Esa misma oración, entonces me la vas a dictar y la vas a volver pasado participio, present perfect, perdón. Entonces, escríbela, si quieres escribe la mano y apenas la tengas lista me avisas para ponerte la pizarra de nuevo para que la escribas allí. Jordan. Entonces aquí Jordan sería el sujeto. Entonces acuérdate que lo primero que uno escribe es el sujeto. Entonces ahí tendrías que escribir Jordan. Luego dice move. Ahí está el verbo y ya está el verbo en pasado participio, aunque en este caso el verbo es pasado simple. El pasado simple y el pasado participio se escriben exactamente igual. Entonces ahí tendrías que agregar algo entre Jordan y move. ¿Qué tendrías que escribir? El have no iría ahí. Movie, have. Sí, ahí tienes que escribir el verbo auxiliar, pero Jordan es, tiene concordancia con I. O sea, Jordan es yo. Profe, se escucha entrecortado un poquitico. Jordan es yo. No, no señor. Jordan es you. Es él. Es él. ¿Y cómo se dice él en inglés? No. Sí. Sí, Jordan He. es he. He, muy bien. ¿Y he con quién tiene concordancia? ¿Con have o con has? Con has. Muy bien. Entonces ahora escribe esa misma Has. oración, H. pero simplemente le agregas has, porque move ya está en pasado participio. Sería Jordan. Profe. Ah, no, perdón, es que ahí al final tienes un verbo entre paréntesis. Entonces, el verbo que tienes que volver participio no es moved, sino es live. Entonces, lo que dice la oración es, Jordan, ese move, es como se mudó, se trasteó a este apartamento en 2015. Entonces, en 2005, perdón. Profe, se escucha De 2005 a 2017, ¿cuántos años hay? 12. 12. Entonces, él ha vivido into this apartment for 12 years. Entonces, vas a escribir Jordan y lo vas a completar con el verbo live. Entonces, yo voy a escribir, voy a copiar la oración. No me deja copiarla. He eats live it. Live it. ¿Será él ha vivido? No. Él ha vivido, sí, eso es. Él ha vivido into this apartment for 12 years.
Entonces, iniciamos, por ejemplo, con el sujeto. El sujeto sería Jordan. Luego, ¿qué sigue después del sujeto? Has. Has, claro. Jordan has. El verbo, ¿cuál es el verbo? Live. Lo vamos a cambiar, Live. ¿cierto, profe? Sí. El verbo es live, porque si dices life, life No es es vida. move it, sino live. En este caso es life, ¿sí? Porque en el ejemplo estaba un Live. paréntesis al final que decía life. Entonces luego decía into this apartment. Entonces ese ya es como el complemento. Into this apartment. Ah, perdón, me quedó mal escrito apartment. Listo, into this apartment. Listo, entonces Jordan ha vivido en este apartamento. Entonces la oración decía 2015, 2005, perdón. Y como te dije, el presente perfecto es una acción que ocurre en el pasado y que continúa en el presente. Entonces de 2005 a hoy tú me habías dicho que, ¿cuántos años? 2005. Sí, ¿cuántos años me dijiste que eh, transcurrieron desde 2005 hasta hoy? 12 años. 12 años, muy bien. Entonces, acá simplemente le colocamos por el tiempo. For 12 12. years. For 12 years. Entonces ahí Jordan has 12 lived años. into this apartment for 12 years. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que desde el 2005 a hoy ha vivido en ese apartamento. ¿Durante cuánto tiempo? 12 años. Bien, entonces ese era el refuerzo más o menos de la gramática de la unidad 2.4. Ahí puedes encontrar muchos más ejercicios, inclusive puedes encontrar un video eh, que te puede dar una explicación mucho más amplia y la idea es que reforzaras el tema de forma sincrónica. Entonces, te espero en una próxima videoconferencia y recuerda entonces cuando necesites alguna ayuda extra, en caso que no puedas asistir a las tutorías presenciales, o puedes escribirme a mi correo haciéndome la pregunta. Entonces, cuando quieras me puedes contactar y simplemente me avisas en qué momento estarías disponible para programar una videoconferencia personalizada o me escribes directamente la pregunta por los mensajes en la mensajería interna. Yo contesto
apenas en el momento que tú necesites, yo te contesto la pregunta que me hagas. Entonces, como tú consideres que requieres la ayuda, la puedes solicitar, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. Vale, Sandra, muchas gracias a ti. Te espero entonces en una próxima videoconferencia y te agradezco mucho por estar activa hasta ahora atendiendo en la tutoría. Te deseo muy buena noche. Bye bye. Gracias, profe, igualmente. Bye, bye, profe.